Grabar. Bueno, doy por iniciado formalmente esta sesión. Bienvenidos todos. Tenemos esta interesante sesión que se llama Delimitación de campos disciplinares. Recuerden que las presentaciones van a durar 15 minutos cada una y las vamos a dar todas de corrido. Y después al final vamos a dar un espacio para las preguntas y observaciones del público y para que tenga lugar un debate. Así que les pido que quienes tengan preguntas, mientras estén las presentaciones, las escriban por el chat. Las vayan escribiendo ahí y yo las voy a ir compilando y después al final las leo todas. Y ahí damos lugar a que los expositores puedan tener una réplica y puedan interactuar con la audiencia. La primera charla de esta sesión va a estar a cargo de Sergio Chenlo y Cisela Vanina Acosta-Beckman, del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur. Y su charla se llama Abordajes interdisciplinares en campos multidisciplinares. Así que adelante Sergio y Gisela, cuando quieran pueden comenzar a presentar y a dar su charla. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Esperemos que la informática y la tecnología nos acompañen, porque recién se nos cortó el Zoom, nos sacó directamente de la... Así que esperamos poder llevar adelante la ponencia sin inconvenientes. Los saludamos desde aquí, desde el sur del sur, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, y estamos entonces en el Instituto de Desarrollo Económico e Innovación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Vamos a presentar algunas ideas sobre un programa de fortalecimiento en la lectura y la escritura que llevamos a cabo en la carrera de turismo, en las carreras de turismo, desde la interdisciplina entre alfabetización académica y turismo, metodológica y epistemológicamente, y poder presentar ideas acerca de entonces cómo pensamos interdisciplinarmente este campo multidisciplinar. Voy a intentar compartir pantalla, a ver si esto se ve en principio, y si pueden ver, entonces, no sé ahí si se están viendo pasar las diapositivas. Se ve. Si no, voy a intentarlo. ¿Se ve? A ver, un Y se segundito, veía, por favor. pero por ahí tenés que poner pantalla completa. Así se ve. En modo presentación, a ver si lo Claro. pongo en modo presentación. F5. No sé si ahí en modo presentación, si esto va, ¿avanza o se queda en la... Se queda está quieto. quedando solamente en la carátula? Se queda quieto. Federico. Se queda quieto. ¿Se queda en la carátula? Bueno, a Sí. ver entonces, un segundito. A ver si ahora puedo hacerlo. Ahora creo que sí. Bien, bueno, ahora creo que sí va a ir avanzando. Les queremos contar que la carrera de turismo es una de las carreras de nuestro instituto, y cómo pensamos metodológicamente y cómo pensamos epistemológicamente este campo. En realidad lo miramos desde la complejidad, siguiendo un poco las ideas de Morin, y entendiendo que se trata de un campo justamente multidisciplinar, porque confluyen en él una cantidad bastante importante de disciplinas que abrevan, que traen ideas de cada una de ellas. Digamos, construimos este campo disciplinar a partir de aportes de la geografía, de la historia, de la economía, del derecho, de otras ciencias sociales, y en ese sentido, siguiendo un poco a Campodónico y a Chalar, vamos a decir que el fenómeno turístico es muy complejo de abordar como objeto de estudio disciplinar. En ese sentido, es que nosotros vamos a pensar una metodología interdisciplinaria de abordaje, y teniendo en cuenta estas ideas de Díaz Giraldo, ¿no? Que se trata de un proceso intencionado de articulación de saberes, tanto epistemológicos como metodológicos,
para dar problemáticas a situaciones específicas. Y estas situaciones que se nos presentan son de variada índole, porque justamente el turismo aborda una diversidad importante de temas e integra componentes propios y componentes también que vienen de otras ciencias, de otras disciplinas. En ese sentido, vamos a decir que estrictamente hablando, el turismo no sería una disciplina, sino más bien un campo multidisciplinario que se va a cristalizar en un objeto de estudio que justamente está atravesado por todas estas ciencias que mencionaba anteriormente. A ese campo multidisciplinar, en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, nosotros le agregamos algo más, ¿sí? Tenemos las carreras de licenciatura en turismo, grado, y licenciatura en turismo, que es pregrado, y lo que hemos venido observando en los últimos años es este gran desgranamiento en los primeros años que tiene que ver con el abandono. Y allí se nos ocurrió poder empezar a trabajar interdisciplinarmente en la multidisciplinariedad para sostener las trayectorias de nuestros estudiantes durante el primer año. Así, la institución propone, a partir de nuestras inquietudes, llevar adelante un programa específico de investigación-acción, es el programa de fortalecimiento de la lectura y la escritura a lo largo de la licenciatura en turismo, y lo planteamos como un proceso de investigación-acción, entendiendo que la investigación-acción es esta forma de investigación que va a vincular el estudio de los problemas en un contexto determinado con programas que le den solución. ¿Qué es lo que intentamos pensar? Abordar la multidisciplina del turismo desde la interdisciplina. ¿Y cómo trabajamos interdisciplinarmente? Combinando aspectos del turismo como campo multidisciplinar con la alfabetización académica, entendida la alfabetización académica como ese conjunto de herramientas que permiten justamente avanzar sobre estrategias comunicativas que son algunas problemáticas que venimos observando en nuestros estudiantes de primer año. Esta interdisciplinariedad al aula la llevamos en formato de pareja pedagógica y trabajan mancomunadamente docentes disciplinares con su expertise en turismo, más su pareja pedagógica, que es una docente o un docente que tiene expertise en toda la cuestión de la comunicación. Y así, a partir de allí, vamos generando a lo largo del primer año, en este caso, que es lo que estoy tratando de demostrar en esta ponencia, algunas prácticas de lectura y escritura situada. En particular, quien les está hablando es el docente disciplinar de varias materias de turismo. Este programa lo llevamos a cabo en una de las materias introductorias, que es Introducción al Turismo, y quien está a mi lado, que es Gisela Acosta, es mi pareja pedagógica con expertise en el área comunicativa. Entonces, ahora sí, le voy a dar paso a ella para que sigamos avanzando y contarles un poco nuestra experiencia en la universidad en relación a poder avanzar en este campo multidisciplinar per se de manera interdisciplinaria, combinando turismo con alfabetización académica. Avanzamos entonces. Adelante, Giselle. Bueno, entonces, en función de esto que plantea Sergio, de la alfabetización académica, como las distintas metodologías, ¿no?, que se aplican para acompañar estas prácticas letradas, las prácticas de lectura y escritura situadas en la universidad, este programa de fortalecimiento, que también Sergio lo había nombrado, se basa básicamente en lo que tiene que ver con la escritura a través del currículum, ¿no? Enseñar a través del currículum, que es una de las bases en las que se sienta nuestro programa de fortalecimiento en nuestra universidad. ¿Y qué significa escribir a través del currículum? Significa utilizar la escritura no como una herramienta que solo se da en las clases de lengua o en talleres aislados, sino escribir hacia adentro de la cátedra. Escribir específicamente hacia adentro de cada disciplina. Y en nuestro caso, en las carreras de turismo, como pareja pedagógica. Entonces, desde este lugar, la escritura, las prácticas
leer y escribir en esa disciplina, voy a poder analizar y utilizar distintas estrategias y métodos para analizar las distintas situaciones propias de la disciplina. Y desde ese lugar es como acompañamos a los y las estudiantes a comenzar a tener una cultura escrita disciplinar, ¿no? Una cultura específica de esta disciplina. Y esto hace que nosotros como docentes nos hagamos cargo de esto, ¿no es cierto? Así como Sergio como docente disciplinar en este caso, y yo que acompaño esa práctica, se dé todo en el seno de la cátedra y no de manera desarticulada. Entonces, desde este lugar, escribir a través del currículum es escribir en cada área curricular. Y digamos, una punta muy importante a tener en cuenta es que toda esta escritura y este acompañamiento, nosotros lo trabajamos desde la retroalimentación, entendiendo que la escritura y que acompañar al estudiante no se trata de una corrección punitiva a donde queremos marcar el error, sino todo lo contrario, planteamos reescrituras y donde acompañamos ese proceso, que ese proceso es individual, ese proceso no es algo que se aprende y se enseña para siempre de una manera rápida, sino que es algo que va en proceso y que a medida que se va avanzando o se estudia una disciplina en particular, hay que aprender a leer y escribir en esa disciplina y en ese espacio específico. Bueno, y un poco esta noción, esto cómo lo llevamos a cabo, reitero, en las bases de nuestro programa de fortalecimiento de la escritura académica es con la noción de género, entonces ahí planteamos a los géneros discursivos específicos de cada disciplina, ¿no? En este caso, al turismo. Y entendemos a este género discursivo y podemos decir también que existen estrechas relaciones entre el texto y el contexto, porque entendemos a la escritura como prácticas sociales, ¿sí? Como prácticas sociales, contextualizadas y situadas. Por eso decimos que en esta perspectiva abordamos la lectura y la escritura como prácticas socialmente situadas. No es que están descontextualizadas, sino que están ancladas en esto que estamos aprendiendo. Bueno, y acá hay una frase de Daniel Casani que me gustaría compartir. Escribir es mucho más que un medio de comunicación. Es un instrumento epistemológico de aprendizaje. Escribiendo se aprende y podemos usar la escritura para comprender mejor cualquier tema. Y acá hacemos foco en lo que tiene que ver con la escritura epistémica, ¿no? El sentido epistémico de la escritura que habla de escribir en cada disciplina, básicamente. Entender qué estoy escribiendo, entender el lenguaje específico de cada una de las disciplinas. Bueno, y a partir de ahí, sentado en esas bases, en ese marco que estaba planteando, en los distintos dispositivos de acompañamiento que se fueron llevando desde el año 2017 hasta la actualidad, digamos de manera continua, de alguna manera nos entendemos que hay que darle un sentido, ¿no? A esta escritura y a esta lectura de la universidad, que es una lectura y una escritura específica del nivel. Y siguiendo un poco los lineamientos de Carlino plantea que en Argentina actualmente tenemos primera generación de estudiantes universitarios. Entonces, ¿cómo por ahí podemos darlo? No es que se da automáticamente, que porque alguien entra a la universidad tendría que saber mágicamente aprender a leer y escribir a la universidad, sino que nosotros como docentes universitarios tenemos que acompañarlos, ¿no? Que hayan aprendido a escribir en la primaria y en la secundaria no quiere decir que por eso puedan leer y escribir automáticamente entendiendo realmente en el nivel universitario. Y para eso, como parte de este acompañamiento, generamos materiales de apoyo para la lectura y la escritura, también específicos. Hay espacios de lectura concretos donde nosotros leemos con ellos, ¿sí? Y también espacios de escritura con retroalimentación, donde también escribimos en conjunto. Y acá, por ejemplo, escribimos a través de documentos de Drive. Cada estudiante tiene un documento compartido con nosotros y nosotros hacemos a partir de ahí una escritura compartida. Y algunos, digamos, de nombres que le estuvimos poniendo por ahí a las distintas acciones que llevamos a cabo dentro de esta metodología, ¿no? De alfabetización académica. En primer lugar, se llevó a cabo al comienzo, cuando comienza este programa de fortalecimiento,
un SIU específico, un curso introductorio universitario, ¿sí? Que era propio de todos los estudiantes y las estudiantes que iban a seguir turismo. Después ese SIU continuó, pero por institutos, ¿sí? En el lugar de solo los que seguían turismo, siguió por institutos. Nuestra universidad está organizada en institutos. Después, algunos años, más o menos 2 años, se llevaron a cabo síntesis de clases, donde se elegía a algún estudiante que tuviera que hacer la síntesis de una clase. Obviamente se había abordado ese género y se había indicado cómo se llevaba a cabo, se habían hecho prácticas, la docente de la cátedra hizo síntesis a modo de ejemplos también, y después cada estudiante se iban rotando, iban realizando síntesis de cada una de las clases que eran leídas en la clase siguiente. Después se llevaron a cabo, sobre todo durante la pandemia, lo que denominamos taller de leer y escribir, y bueno, acompañamiento en la asignatura, que es lo que estamos haciendo actualmente, y un taller específico que se realizó en investigación con estudiantes del primer año. Bueno, eso como para redondear. Pensar de alguna manera el currículum a través de estas prácticas de lectura y escritura realmente presenta algunas fortalezas interesantes, pero también fuertes desafíos. Como fortalezas principales encontramos que la inquietud docente en relación a las dificultades o a las problemáticas en la comunicación que presentan estudiantes de primer año encontró mucho apoyo institucional, y es así que trabajamos articuladamente. 2 de los institutos, como decía Gisela, no tenemos facultades en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, sino institutos. Gisela pertenece al Instituto de Educación y Conocimiento, y quien les habla pertenece al Instituto de Desarrollo Económico e Innovación. En ese sentido, trabajamos articuladamente y tenemos apoyo institucional de docentes que podemos trabajar de manera interinstituto. Esto es muy valioso. Y además nos encontramos con equipos docentes que estamos muy comprometidos con el aprendizaje y con poder sostener las trayectorias estudiantiles de nuestros estudiantes del primer año. Los mayores desafíos tienen que ver con cómo pensamos el currículum en clave de pareja pedagógica. Cómo pensamos cada unidad temática, disciplinar, de turismo, atravesada por estas prácticas de lectura y escritura situada. Atravesada por, te veo prender la cámara, ya vamos cerrando, ¿sí? No te preocupes. Federico, ya cerramos en este minuto, ya cerramos. Necesitaríamos ampliar el alcance del programa de fortalecimiento a otras materias del plan de estudio. En este momento se lleva a cabo en el inicio, con introducción al turismo, y en el cierre, para acompañar a nuestros estudiantes en la redacción del género tesis, un género bastante complicado para nuestros estudiantes, y entusiasmar al estudiantado en la producción de textos. Claramente tenemos un reporte interesante de nuestros estudiantes. ¿Qué dicen nuestros estudiantes? Avalan esta propuesta, se sienten contentos, los hemos acompañado durante el 2020, sobre todo en ese momento de mayor aislamiento, y bueno, por ejemplo, alguien que dice, fue gratificante aprender la metodología de la investigación, siento que perdí el miedo a escribir, ¿sí? Estas cosas son muy reconfortantes porque vamos haciendo también evaluación en este proceso de investigación-acción. Así es que con esto vamos terminando y cerramos nuestra propuesta de abordar un campo epistemológicamente disciplinar y multidisciplinar como es el turismo, a través de una metodología interdisciplinar que articula turismo con alfabetización académica. Agradecemos su atención y quedamos abiertos a cualquier pregunta o inquietud. Muchas gracias. Gracias, Federico. Esperamos haber respetado los tiempos. Muy amable. Sí, muchas gracias. Bueno, agradecemos con aplausos virtuales a Sergio y a Gisela. Es una gran alegría para nosotros del comité organizador, tener a gente de la Universidad de Tierra del Fuego, bueno, en general de reunir a investigadores e investigadoras de todo el país. Ahora vamos a continuar con la segunda presentación de esta sesión, que va a estar a cargo de Tomás Javier Carroza, del Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata. Su presentación se llama Transdisciplina, Modelos Alternativos y Educación, una aproximación desde la agronomía. Adelante, Tomás, cuando quieras. Bueno, ¿qué tal? ¿Se ve, no, la presentación ahí? Si no, sí, se ve perfecto. Me avisan. Bueno, es un gusto para mí estar
por tercera vez en las terceras jornadas. Espero que sean las últimas virtuales, pero bueno, es un muy lindo espacio de intercambio y nada, un gusto siempre poder estar acá y compartir con compañeros de todo el país. Bueno, este trabajo intenta hacer la continuación de algunas cosas que he indagado en las jornadas previas, pero particularmente el foco acá está más puesto en lo educacional, algunos puentes con lo que relataban los compañeros previamente, pero por otro lado es una indagación, sí, de cómo se piensa la transdisciplina de las carreras de agronomía, la interdisciplina, cómo está institucionalizada y cuál es el rol de estos espacios en pensar, sí, los modelos alternativos y las problemáticas socioambientales, por decirlo de alguna forma. Así, cuando uno piensa en la agronomía y haciendo una introducción un poco histórica, es una de las disciplinas con más trayectoria en la Argentina en términos de enseñanza y de institucionalización. Desde fines del siglo XIX ya se empezaron a encontrar las primeras carreras, luego aparecieron instituciones como la Academia de Agronomía y Veterinaria y posteriormente el INTA, ¿sí? Que creo que todos lo conocemos, y es posible sí identificarla como un espacio disciplinar de amplísima trayectoria. A su vez también, por otro lado, y esto es interesante también decirlo, es particularmente la agronomía y como campo disciplinar y como carrera, ¿sí? Un espacio que está constituido en base a múltiples disciplinas y conocimientos, ¿sí? Son ciencias aplicadas, son un conjunto heterogéneo de disciplinas, ¿sí? Eso es algo bastante particular. Entonces ya acá desde el comienzo de cómo se define la disciplina que engloba la carrera, estamos hablando de lo interdisciplinar por naturaleza, podríamos decir. Pero obviamente, y eso he hablado en otras jornadas, hay un escaso consenso, ¿sí? Cuáles son los límites de la disciplina, cuáles no, ¿sí? Esta cuestión de pensarlo como un espacio disciplinar aplicado. Entonces, un poco, sí, en base a estas premisas, en base también a entender, como ustedes pueden ver en la pantalla, eso es parte de un plan de estudios, ¿sí? Son múltiples disciplinas básicas aplicadas, algunas materias que dice taller de integración curricular, ¿sí? Esto significa que cuando se forma un ingeniero agrónomo, se transita un recorrido por asignaturas de diferentes campos disciplinares y que en general, esto obviamente uno lo habla en términos institucionales, está complementado en espacios de formación inter y transdisciplinar, ¿no? Entonces, el objetivo de este trabajo, sí, brevemente, es explorar las formas en que lo transdisciplinar es conceptualizado en las carreras de agronomía y pensar un poco, o también mostrar un poco cómo se dan los análisis, o cómo uno puede analizar las lógicas de enseñanza en base a estos espacios, y cómo, ¿sí? Si estos espacios que existen de formación inter y interdisciplinar permiten pensar y enseñar modelos alternativos de producción. ¿Sí? Entonces, básicamente, gran parte del análisis que voy a mostrar acá parte de un trabajo que me tocó hacer para la especialización en ciencia universitaria, y es una aproximación, ¿sí? a los planes de estudios y el análisis, ¿sí? Sobre la existencia de asignaturas que uno puede entender como inter o transdisciplinares. ¿Para qué? Primero para ver en forma cuantitativa cuál es el peso de estos espacios en las carreras, y luego para intentar ver en forma cualitativa la conformación interna de estos espacios, ¿sí? Su currícula. Entonces, primero y principal, ¿sí? La carrera de agronomía no solo tiene trayectoria, sino que es numerosa, se encuentra en 40 universidades en el país, casi en la totalidad o en gran parte, ¿sí? En 32 universidades públicas y en 8 de carácter privado, ¿sí? Tiene una distribución federal, si bien obviamente por una cuestión de historia, por una cuestión lógica de formas productivas, la mayoría está en la región pampeana. Tenemos que está en Cuyo, en el NEA, en el NOA, en la región patagónica, y hay algo muy particular de las carreras de agronomía cuando uno indaga los planes de estudios que están fuertemente zonificadas. Esto quiere decir que la formación es muy regionalista, ¿sí? Un ingeniero agrónomo formado en la región de Cuyo probablemente esté o tenga una formación asociada a la producción vitivinícola. Un ingeniero agrónomo formado en la región pampeana va a tener una producción asociada más a los commodities más conocidos. En la región patagónica más asociado seguramente a lo que es producción animal extensiva, como vinos y demás, ¿sí? Pero de este total de carreras, cuando uno dice, bueno, ¿cuántas carreras brindan estos cursos? Son
26 carreras de agronomía, todas de las universidades públicas. Esto quiere decir que en el 80% aproximadamente de las universidades públicas del país que brindan la carrera de agronomía, encontramos espacios que uno puede caracterizar como inter o transdisciplinares, al menos por la lógica, ¿sí?, en la que se insertan en la carrera. Cuando uno ve, ¿sí?, y uno piensa un poco en, bueno, ¿qué pasa cuantitativamente en la cantidad? Bueno, uno ve que al menos nosotros vemos acá, hay desde 1 a 10 asignaturas de este tipo en las carreras y mayormente hay 2 o más. Y esto es sumamente importante. Independientemente del nivel de contenidos, quiero decir, hay una noción muy clara de que los agrónomos necesitan tener espacios que integren conocimiento. Eso ya es un montón en términos de la enseñanza y del aprendizaje. Luego uno tiene que encarar otro tipo de discusiones. Luego, ¿sí?, también es interesante ver que en todas las regiones tenemos carreras que tienen este tipo de asignaturas. Y esto también, cuando comencé mi investigación, lo pensaba un poco en torno a decir, bueno, si habrá un sesgo por zona, si habrá un sesgo de decir la región pampeana, que es la que produce commodities, que son las producciones más clásicas, más insertas en la cadena de valor, no generan estos espacios porque no necesitan, y eso no parece comprobarse, es independiente muchas veces de la zona, ¿sí?, y tiene más que ver específicamente con la currícula. Entonces, lo que ocurre después, y la otra cuestión para ver es, bueno, y armando este recorrido, ¿sí?, de estas 26 carreras que están en todo el país, bueno, la otra cuestión es ver en qué momento de la carrera sea. Esto también es para ver y decir, bueno, ¿cuándo se entiende que se tiene que acceder a este tipo de asignaturas? ¿Cuándo no? ¿Cuál es su función? Y como podemos ver, de esas 26 carreras, la gran mayoría ofrece este tipo de asignaturas luego del tercer año. Algunas también las ofrecen en los primeros años y en otros casos ofrecen materias a lo largo de la carrera. ¿Sí? En los dos, ciclo inicial y ciclo superior, que no aclaré, en general hay un consenso, el ciclo inicial son los primeros 2 años, luego los otros 3 años, la carrera dura en promedio 5 años, es el ciclo superior. Y estas materias pueden encontrarse a lo largo de toda la currícula. También, y esto es importante, otra cuestión que al menos a mí me interesaba comprar era, bueno, ver si este acercamiento a la interdisciplina tiene que ver con que se trate de carreras creadas en universidades más nuevas o en universidades más clásicas, ¿a dónde iba con esto también? ¿O a dónde uno puede ir con esto? Es decir, bueno, esta cuestión interdisciplinar es algo más reciente, entonces tal vez lo que ocurre es que solo lo vamos a ver en planes más nuevos, porque hay otras oportunidades, porque hay otro acercamiento a la disciplina, pero no. Como vemos, es independiente, quiero decir, en las universidades clásicas, si uno puede ponerlas entre comillas, o que tienen más de 4 o 5 décadas, hay este tipo de formación. Esto ya también nos advierte sobre la existencia y la historia de estos espacios y la lógica de la formación disciplinar. Y otra cuestión, ¿sí?, por último, a nivel de estas cuestiones si uno quiere, más cuantitativas, es si existe, y esto sobre todas las carreras, lo que se llama taller integrador, ¿sí? Los talleres integradores no son específicamente asignaturas, si uno quiere, inter o transdisciplinar, o que trabajen la inter o transdisciplina, sino más bien, como su palabra dice, son talleres que intentan agrupar o ver o trabajar con situaciones problemáticas, pero particularmente me interesaba marcarlo por el tipo de dispositivo pedagógico, ¿sí?, didáctico que engloban. Y ahí del total, yo lo hice a nivel global, 16 carreras, todas de universidades públicas. También podríamos haber hecho la estadística solo sobre las que ofrecían este tipo de asignaturas. Encuentra con este tipo de dispositivo. Entonces, del global, ¿sí?, de las carreras, nosotros tenemos estas 26, y podríamos decir que a su vez hay 16 que además dan dispositivo de taller. ¿Y esto por qué? También lo digo, porque a veces esto impacta mucho en la forma de acercarse a la interdisciplina. Y un poco en lo que yo decía, sigo en el objetivo, es cuál es el potencial ¿sí?, de este tipo de espacios en la enseñanza, ¿sí?, y en discutir el papel de la agronomía, ¿sí? Cómo pensar o enseñar modelos alternativos de producción, si hay espacios, si no hay espacios, ¿sí? Entonces, en base a esta estadística, un poco en la parte más cuantitativa, cuando uno pasa así ya a ver la cuestión más cualitativa,
bueno, es posible comprobar que en la mayoría de las carreras de agronomía en las universidades públicas del país existe una oferta curricular similar a lo que uno busca, similar en este sentido de ofrecer esta materia. Y no solo eso, sino que incluyen en muchos casos 2 o más cursos que permiten abordar en forma integral y transdisciplinar la realidad del sistema agropecuario. Esto, obviamente, desde una mirada muy institucional, muy asociada, ¿sí?, en la carrera de agronomía a los procesos de acreditación, pero quiero decir, más allá de cómo esté dada, al menos la mayoría de los estudiantes de agronomía de las universidades públicas pasan por un espacio que al menos en su plan, al menos en su a priori, ¿sí?, buscan generar enseñanza interdisciplinar, hacer integración. Y esto ya es algo que es importante, porque a veces uno en los tiempos actuales, cuando ve ciertas cuestiones, pensaría que no existen, que hay que inventarlos, y a veces esos espacios están. Obviamente, los espacios de este tipo muestran una gran utilidad en términos de integración de saberes, pero esto sí es el punto. Aquí empieza la discusión, ¿cómo lo hacen? Y en gran parte lo hacen de un modo esquemático o fuertemente lineal, en el sentido de decir, bueno, lo que nosotros hacemos en estos espacios es tomar lo que ya vimos e integrarlo a los modelos productivos dominantes, o hacer como una integración esquemática de saberes, decir, bueno, esto sirve para esto otro, pero uno podría decir que explícitamente estos espacios tienen el potencial de servir como artefactos que permitan discutir inter y transdisciplinarmente, y particularmente si uno genera esos espacios, puede pensar o discutir los alcances y limitaciones de los modelos productivos. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo, ¿sí?, cuando uno hace un análisis más cualitativo de este tipo de espacios? Es que terminan por transformarse por espacios que están, por un lado, a fin de cumplir con las normativas sobre los planes de estudio. Entonces acá también muchas veces desde la CONEAU se exige tener estos espacios en las carreras de agronomía. Entonces a veces hay una relación de causalidad que no es que se ponen cuando se crea la carrera, sino que surgen de una evaluación y dice, bueno, tenemos que crear un espacio interdisciplinar, y no hay una discusión crítica sobre lo que significa este tipo de espacio, sino que está. Y entonces eso hace que pierdan su potencial como lugares de reflexión sobre la práctica profesional, ¿sí?, de una carrera central en el modelo de acumulación asociado a la extracción de recursos naturales. Y esto pasa muchas veces cuando uno lo ve en lo que es la enseñanza, ¿sí?, que de parte de los estudiantes hay muchas veces mucha conciencia de cuáles son las problemáticas actuales de la producción agropecuaria, y a veces estos espacios, en vez de explotar estas inquietudes o de entender que hay espacio para la reflexión, se limitan a trabajar muy esquemáticamente, ¿sí? Entonces, un poco, y para ir terminando, lo que yo veo respecto, o al menos de este primer acercamiento a este análisis, es, por un lado, sí, pensar que hay, obviamente, una emergencia de problemáticas socioambientales derivadas de la producción de los sistemas agroalimentarios, ¿sí? Asociada obviamente al aumento constante de productividad, donde obviamente uno tiene que pensar el rol de estos espacios, ¿no? Y esto también voy a que uno acá también tiene que decir, ¿no? No solo interdisciplina para qué o transdisciplina para qué, sino hay diferentes tipos de inter y transdisciplinas, ¿sí? Esto, y vuelvo un poco a lo que dije previamente, también tiene que ver con que a veces hay análisis que dicen, no existen estos espacios, y a veces sí están. Entonces, me parece que eso ya es un punto de partida distinto que creo que tenemos que tener en cuenta. Y obviamente estamos en una situación de extrema fragilidad, ¿sí?, de los ecosistemas rurales y rurales urbanos. Entonces así se conjugan en últimas décadas fuertes tensiones, y que genera fuerte presión sobre los ecosistemas, ¿sí? Hay dinámicas de acumulación que exacerban estas cuestiones asociadas a los modelos productivos. Y lo que ocurre aquí, sí, sobre estos espacios asociados a pensar las tensiones, sí, podemos decir que los espacios de reflexión sobre estas problemáticas parten de iniciativas y pequeños cambios en las asignaturas, no de las asignaturas que tal vez tendrían que poder discutirlo más en profundidad, que son estas. Y también, a su vez, el problema es que muchas veces se discuten con un fuerte sesgo de determinismo tecnológico. Si toda la solución a los problemas de los sistemas productivos son tecnológicas, entonces creo que también hay otra cuestión. Entonces, aquí, de esta forma, lo que al menos propongo, al menos entiendo yo, lo que hay que pensar es, primero, en qué lugares dar estas disputas o cómo insertarlas, y por otro lado, ¿sí? Se requiere crear espacios o
pensar estos espacios existentes como espacios de reflexión y abordaje crítico que planteen trabajar en 2 dimensiones, y en un plano epistémico disciplinar para que los estudiantes comprendan la producción del conocimiento de la agronomía. Entonces, hay asignaturas, ¿sí? Y por otro lado, en un plano de indagación sociotécnico-ambiental, ¿sí? Para saber cómo se interrelacionan estas cuestiones, la definición de los modelos productivos y sus efectos derivados. Finalmente, sí es necesario comprender la creación de estos espacios como forma de pensar cambios en los planes de estudios y diseños curriculares que profunden el pensamiento sistémico inter y transdisciplinar. ¿Sí? Para concluir, un poco cuando digo comprender la creación de espacios, es un juego de palabras, es decir, creación en el sentido de crear nuevos espacios en las carreras, como podríamos decir, asignaturas nuevas, o crear espacios transformando lo ya existente, pero también es pensar, y esto es algo más a título personal, que hay en esta disputa y en estas tensiones del papel de la agronomía, lo que uno se encuentra es, por un lado, ¿sí? Pensar este tipo de transformación, y en muchos lados, muchas universidades han tomado otros caminos, que es como ven estos espacios como como mayor obturación y se crean carreras nuevas, hay una oferta curricular nueva, que es como la licenciatura en agroecología, por ejemplo, Universidad Nacional de Río Negro, la tecnicatura en agroecología, pero bueno, en ese caso, sí, no, particularmente lo que creo yo y en lo que he visto, creo que la estrategia tiene que ser doble y no abandonar, ¿sí? O no es que no abandonar, sino que si bien tiene que haber una oferta curricular nueva, también hay que poder generar o transformar los espacios ya existentes en las carreras más clásicas, porque son las que siguen formando el mayor número de profesionales, y entiendo que siguen cumpliendo un papel esencial, sí, sí, en la formación profesional y en el acercamiento a lo inter y transdisciplinar. Así que bueno, eso es lo que quería presentar, les agradezco, y cualquier duda sí quedo a disposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tomás. Agradecemos por esta interesante charla. Y bueno, ahora vamos a continuar con las sesiones de la tarde. Recuerden que si tienen preguntas o comentarios, las pueden ir escribiendo por el chat. A ver quién... no sé si tenemos aquí a Jimena Di Giglio, no sé cómo se pronuncia bien, porque sería quien sigue ahora en el orden. Creo que no se ha presentado porque, bueno, ya al principio del comienzo de la mesa no estaba presente, así que se ve que no llegó. Así que si les parece bien, podemos continuar con la presentación de Rodolfo Verne. Rodolfo, ¿estás ahí? A ver, yo puedo ver aquí quién está. Ah, Rodolfo tampoco está. Bueno, está bien, pero sí está Celia Guevara, que ya había aprobado su presentación, así que si les parece bien, dado que los otros expositores se ausentaron, pueden presentar ustedes ahora. Sí, así que voy a compartir pantalla. Así que si quieren ya empiecen a compartir, a ver si anda bien. Bueno, explicarle lo de la cosa. Estamos con la cámara apagada porque estábamos con algunas dificultades de conexión y nos da temor prender la cámara y que se caiga la conectividad. No sea un problema. Yo también apago la Les cámara. pedimos disculpas. Sí, Bueno, no sea un problema. Como está todo escrito y para diapositivas, pero este no es para diapositivas. Sí, no sea un problema. Bueno, es más fácil seguirlo, aunque no se vea la persona que está hablando. Porque... Y son las problemáticas de la virtualidad, que perdemos un poco de contacto, pero... Que son las problemáticas de la virtualidad. Claro, bueno, pero aún así, bueno, seguimos. Aunque sea, se puede mantener, ¿no? Una mínima conectividad, que es tan importante. Sí. Así que bueno, entonces la próxima charla va a estar a cargo de Celia Guevara y Janina Porta. Celia es de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales, del Gino Germani.
y de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, del Instituto de Arte Americano de Investigaciones Estéticas, Mario Bucciaso. Y Janina es de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales, del Instituto Gino Germani, del equipo de investigación en Historia Urbana. Aquí estoy viendo los currículums. Y sí. Y su presentación se llama Espacio Público e Interdisciplina. Así que adelante, Cere y Janina. Muchas gracias. ¿Querés empezar? Sí, sí, claro. Bueno, lo que vamos a conversar tiene que ver con el espacio, es decir, que con lo urbano, es decir, es interdisciplina con relación a lo urbano, no es una interdisciplina, digamos, abstracta. Y en realidad tiene que ver sobre todo con una larga práctica, porque ya llevamos 10 años con llamados, es decir, oficialmente llamamos y trabajamos interdisciplinariamente, pero teníamos muchos acercamientos anteriores en donde de todas maneras trabajábamos en interdisciplina, pero no lo hacíamos tan oficialmente. Bueno, empezamos por los muros, porque en Victoria, en San Fernando, que no vamos a hablar mucho de eso, pero sí, más o menos casi todos creo que son argentinos, y entonces tienen idea de la parte de la costa, del Río de la Plata. Bueno, más o menos es lo que se llama el corredor norte del AMBA, que toma Victoria, y Victoria, San Fernando, primero San Isidro. En realidad en Victoria toma, ¿cómo se llama esto? Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre, y se llama Corredor Norte. Nada más que decimos eso porque no interesa tanto, lo que queremos ir hacia la interdisciplina misma. Ya el problema de los muros nos llevó a una necesidad de interacción entre clases, y esa interacción entre clases solamente se podía resolver dentro de la interdisciplina. Y seguimos acá, ¿no? ¿Cómo se va? Sí, ahí estoy pasando. Bueno, pasalo. Para que se traba. Ahí va. Bueno, en el caso de acá nosotros en realidad tendríamos que haber hablado antes de interdisciplina, pero no importa. Bueno, sí, la metodología del trabajo es la interdisciplina. Acá ya lo dijimos, es un pequeño relato de nuestra experiencia, y el objetivo es la defensa del espacio público, que se está privatizando, es decir, casi todo en la costa. Bueno, ya está. Sí, entonces vuelve para ahí atrás. está, el marco de multidisciplina. Bueno, en el marco de multidisciplina, que podemos decir multidisciplina, no interdisciplina todavía, porque la interdisciplina sería un producto, y la multidisciplina sí es una especie de acercamiento donde se hace lo que se puede, ¿no? Bueno, en el caso del urbanismo, la conclusión es la pérdida de comunicación con la privatización. En la ciencia política, distintas estrategias para conseguir defender este espacio. En el caso de los antropólogos, las distintas conductas determinadas por la existencia de estas barreras, ¿no? Y en el caso de historiadores urbanos, alegaríamos como prueba la planificación hispánica del siglo XVI, que privilegiaba el espacio público y se perdió. Se fue perdiendo con los distintos regímenes. En realidad duró hasta la dictadura, se puede decir. Después ya se perdió. Ahora, en el caso de los sociólogos, está marcando una tendencia a la homogeneidad en las interacciones en los grupos. Hay muchas otras disciplinas, pero como no podemos ver todas, más o menos damos la idea de cómo vemos las diferencias, es decir, lo vemos según Lefebvre, cosa que voy a decir después. Bueno, la cuestión urbana fue tratada por Horacio Torres. Horacio Torres es un arquitecto que ya falleció hace un montón de años, y él lo que trata es de unir aquello que el siglo XIX desunió, vamos a decir,
y tiene entonces geografía, política, economía, urbanismo. El urbanismo empezaba y bueno, todavía no había muchas cosas. Entonces, ¿a qué se llegaba? Se llegaba a cuestiones donde se hablaba de la ciudad, ya, es decir, la ciudad como planeamiento. De manera que no se puede explicar, porque 15 minutos, el cuadro solo llegaría 15 minutos y que vamos a seguir, es nada más que para mostrar cómo se había en la cuestión urbana, nada más, ¿no? En la cuestión urbana. Ahora, el marco teórico en realidad es Henri Lefebvre, que considera que la ciudad carece de disciplina propia, lógicamente, lo mismo que se dice de la agronomía o de cualquier otra, en realidad de cualquier materia, porque todas tienen que responder a la interdisciplina. Bueno, y dice él una cuestión que no vale la pena leerlo, vale la pena, pero no hay tiempo. Entonces decimos que no es ni filosofismo, ni cienticismo, etcétera, sino que aparece una cosa nueva. Y sobre todo, dice, es el resultado de decisiones políticas, la ciudad. En los últimos años, apoyada sobre el concepto del neoliberalismo. El problema no es reconstruir el antiguo humanismo. El problema es saber si la sociedad urbana permite que se elabore un nuevo urbanismo, ya que la sociedad llamada industrial ha destruido el antiguo. Eso es lo que dice Lefebvre. Lefebvre lo dice en 1976, es un filósofo que se dedicó casi siempre a la historia urbana y a las cuestiones espaciales. Bueno, sí. No sé si quieres leer alguno vos. Ahora antes Nassir y Fumigali, eso, bueno, Celia se me va a explicar, estudian a Lefebvre, pero creo que es menester, Celi, que vos hables de ellos, porque es tu tema. Bueno, no, al final nunca quiero hablar. Bueno, entonces esta gente hizo en Brasil como una especie de mi seminario que se dirigía nada más que Lefebvre. Lo invitaron a Lefebvre, que es francés, y francés se fue a vivir a Brasil. Y yo creo que ese no Río, sino la otra, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, pero para el sur. Y a otra universidad. Y entonces lo que ven ahí es filosofía. Pero esta filosofía generalmente, dada la tendencia de Lefebvre, está relacionada a lo espacio. Pero lo que dice es que hay que ver las diferencias. Lo que interesa son las diferencias. Un objeto está dado siempre por sus diferencias y por sus relaciones. Eso es lo más interesante que dice Lefebvre, porque como es un filósofo, y da la clave de que el objeto en sí mismo no tiene ningún valor. Tiene valor cuando lo relacionamos, ¿no? Y acá aparecen las contradicciones del mundo moderno, pero este mundo no escapa a esas contradicciones. Entonces, sin la diferencia no existe, la diferencia de un sitio universal, tomada aisladamente solo no forma. Bueno, eso es lo que dicen, que me parece que es interesante, no podemos ampliar mucho. Y ahora voy a hablar de la segunda etapa nuestra, que es a partir de 2012, ya formamos un grupo oficialmente interdisciplinario, que se llama aquí, cuando estábamos en Corredor Norte, por casualidad, eso se puede estudiar en cualquier geografía, ¿no? Entonces, a mayor encierro, menor interacción urbana, mayor privatización. Esa es la hipótesis. Nació del estudio de la zona y nada más, porque no interesa mucho, no es interdisciplina, es interacción entre clases sociales, ¿no? Que a ponerse los muros se acaba la interacción y aparece la privatización. Bueno, ¿por qué no seguimos? Sí, lo único a destacar acá, Celi, que vos siempre explicás que digamos, en el inicio de la configuración del grupo de trabajo, digamos, la hipótesis no es que, digamos, en la historia del devenir del grupo, no es que la hipótesis se formuló entre distintas disciplinas, digamos, la hipótesis ya estaba previamente y luego sí, a partir del trabajo aparecen otras aristas, ¿no? Claro, claro.
por supuesto. Bueno, entonces me refiero a Rolando García, porque Rolando García, que dio clases aquí en la Argentina, después en la época de Alfonsín, cuando empieza la democracia. Entonces allí trae el concepto de sistemas complejos, y los sistemas complejos solo aceptan la interdisciplina. Con los sistemas complejos no se puede. La ciudad es un sistema complejo, evidentemente complejísimo, más complejo que todo, porque tiene de todo. Bueno, y nuestro actual ejercicio es formar un cuadro en que cada disciplina reflexione sobre sus posibilidades y límites, buscando los aportes de cada cual. Y ahí partimos de la diferencia, es decir, cada una de las disciplinas va a dar un toque distinto, una diferencia, inclusive en cuestiones muy parecidas, como geografía, con urbanismo, antropología, con sociología, porque se mezclan mucho los conceptos. Sin embargo, en trabajo de campo se nota mucho la diferencia, o sea que hacemos mucho trabajo de campo. Bueno, creo que ya más o menos llegó al final, ¿no? Ahora, la figura, que tenemos que mostrarla para ver. Esta figura, bueno, los arquitectos tienen la ventaja de hacer siempre campo, los sociólogos teoría, los urbanistas proponen diagnóstico, no soluciones, mientras que los sociólogos siempre quieren hablar de teoría y de todas maneras al reunirse se encuentra una cierta medida. Bueno, lo que explica este hombre que se llama Delgado Ramos es un ambientalista y hace un dibujo que es claro el dibujo, por eso lo pongo, porque va tomando ya dos disciplinas cualquiera, ¿no? Esas disciplinas van a crear una disciplina conjugada. Esas disciplinas conjugadas van a llegar a una disciplina, estas son tradicionales, no las primeras, después ya le llama conjugada, después ya le llama híbrida, y acá dice uniendo tres, por ejemplo, híbridas, vamos a tener un campo de pensamiento híbrido. Ahora, él, por ejemplo, el saber popular lo separa, cosa que nosotros no hacemos. Nosotros el saber popular le damos la misma importancia que le podemos dar al saber académico. Y para eso tengo miles de razones que ahora no las puedo explicar porque no es el caso, ¿no? Pero donde he encontrado que respecto a cuestiones urbanas, casi diría que sabe más el que ha vivido o experimentado que aquel que teoriza, ¿no? Bueno, y eso sería más o menos ya, ¿no? Sí, creo que ya no tenemos. No sé mucho. si lo de las materias. La universidad, bueno, como nosotros acá en realidad no estábamos hablando de grupos de trabajo y no necesariamente de docencia, pero la universidad debería, según mi opinión, trabajar con materias complejas, en todos los casos, y no dividirse en estudios especiales, pero sobre todo cuando no se trata de profesiones liberales, porque un arquitecto, bueno, tiene que saber arquitectura, va a tener que conocer su profesión. Un médico va a tener que saber examinar a un paciente, etcétera, etcétera. Pero es cuando no son profesiones liberales, por ejemplo, la sociología, que siempre anda por cualquier parte, o la filosofía, que anda por cualquier parte. Todas esas materias tienen que juntarse entre todas. Bueno, filosofía ya de hecho es interdisciplinar. Pero digamos, cualquiera de la antropología, todas esas cuestiones para mí deberían formar una sola, ¿no? Y me pareció interesante, no sé si entendí bien, porque como no digo nada, desgraciadamente, y no había mucho escrito, pero en la rueda primera me parecía a mí que había un punto central, y que había uno que se especializaba, que fuera uno que fuera, por ejemplo, un agrónomo, ¿no? Era agronomía. Y otro que, una señora que
que podía ser la que practicaba la interdisciplina, es decir, que todas las materias las iban como uniendo a través de dos personajes distintos. Eso me parece muy interesante, no sé si lo entendí bien, pero bueno, me parece que es muy interesante. Bueno, creo que aquí, si Janina no quieres decir algo más, porque no dijiste nada. En todo caso, después. Bueno, gracias. Muchas gracias. Lo que me resta es agradecer, que no soy desagradecida, sino olvidadiza, y que agradecer la invitación y la forma tan Y a todo el simpática. equipo de trabajo está Leticia Castro conectada también, que también es parte del equipo. No, el equipo nuestro sí, pero yo lo que agradezco es a la gente que está haciendo organizó este toda la trabajo jornada. interdisciplina tan interesante. Muchas gracias. Eso, yo también me sumo al agradecimiento. Bueno, gracias Celia y Janina por esta interesante presentación. Gracias. Estamos muy contentos de que estén aquí y también los otros expositores que han venido, bueno, de muy, muy diversos lugares de la Argentina. Y bueno, como faltaron dos charlistas, no sé si, a ver, déjenme Bueno, chequear. además, Ana, no, a ver, no han llegado, ni Rodolfo ni Jimena. Así que bueno, ahora tenemos tiempo para hacer preguntas, comentarios, pueden ser también, y pueden también intercambiar entre los charlistas, si quieren, los expositores, si tienen algo para decir. Simplemente, como no hay mucha gente, pueden abrir el micrófono directamente y hablar. Eso es importante. Sí. Perdón, Fede, si me permitís en algún momento, me gustaría Adelante. hacer consultas. Adelante. En relación a Tomás, te pido disculpas porque durante el momento que expusiste acá tuvimos una señal pésima y la verdad es que me sacó el Zoom varias veces, así que me fui perdiendo un poco en tu presentación, pero sin embargo me gustaría preguntarte con cuántas unidades de análisis trabajaste, con cuántos planes de estudios, con cuántas universidades, que entiendo lo dijiste, pero la verdad es que a mí se me escapó entre tantos cortes. Y bueno, me interesó mucho esto que dijiste, que comentaste, de que no encontrabas una relación directa entre universidades nuevas con planes de estudios quizás o más flexibles o más heterodoxos con universidades más tradicionales. Esto tendrá que ver con quizás que las universidades nuevas no repiensan su plan de estudios, sino que imitan, emulan, copian o se inspiran, quizás a partir de que sus docentes son egresados de estas universidades más ortodoxas. No sé, se me ocurre. A ver si querés contarme un poco. Bueno, le respondo, Federico. Sí. Me pregunto por sí. Perdón, estaba muteado. Sí, adelante. Bien. Bueno, en términos metodológicos, básicamente lo que hice fue trabajar con el buscador de carreras del CIU, y ahí, por suerte, como la agronomía tiene estas ventajas de ser una carrera clásica, inclusive es muy fácil ajustar los términos de búsqueda y que te ponga carrera de agronomía o afines de las que están en todo el país, toda la universidad. Entonces, básicamente el trabajo más grueso fue buscar las carreras, o sea, las carreras ya estaban, pero después buscar los planes de estudio, analizarlos. Algunas carreras están más disponibles, otras uno ahí aprende, ¿no? El mundo de las universidades públicas. Encontrar planes de estudio no es tan fácil, pero pude encontrarlos todos. Entonces, básicamente tomé todas las carreras del país, y dentro de las carreras empecé a ver las materias y demás. Obviamente es esto, digo, la aproximación que hago yo inicialmente es una aproximación asociada a decir, bueno, esas materias, ya sea en su nombre o en sus contenidos, que trabajen o al menos tengan un acercamiento a la interdisciplina, que también yo lo marcaba porque particularmente la carrera de agronomía, después uno puede discutir esto que decía yo, ¿qué formación interdisciplinar para qué? Quiero decir, porque después también cuando uno, sobre todo en el marco de las jornadas, uno dice, bueno, lo interdisciplinar y interdisciplinar, obviamente que es algo que digo, es central en la formación, pero
pero en el caso de las carreras de agronomía, por ejemplo, es muy claro que hay formaciones inter y transdisciplinares que responden a inter y transdisciplina en relación a formas de producción más hegemónicas, por ejemplo. Entonces vos Claro. interdisciplinarmente sos un muy buen ingeniero agrónomo en términos de ciertas lógicas productivas. Entonces, quiero decir, a veces lo inter y transdisciplinar no está explícitamente ligado a la cuestión crítica. Eso es algo que al menos para mí, al menos en mi carrera, otras carreras, cuando lo interdisciplinar y transdisciplinar ingresa, sí ingresa en forma crítica porque tienen otras lógicas de aprendizaje. Entonces, por un lado eso, y por otro lado lo de las universidades nuevas, sí, en realidad eso yo me parecía interesante por eso, porque eso que yo decía, bueno, tal vez a su vez estos cursos son más comunes en universidades con carreras más nuevas, digo, la carrera es la misma, porque bueno, son más nuevas, estos temas entran más fácil en agenda, estoy buscando el trabajo donde saqué, pero lo que vi es que no, y por otro lado también que tal vez en algunos casos una mayor trayectoria los ha hecho como mucho más, esa trayectoria la han eh, explotado en el buen sentido de ser mucho más permeable o tener mucho más claro cómo adecuarse a ciertos cambios. Yo lo vi en algunas carreras, en algunas universidades tradicionales, que esto a su vez, este trabajo, toda esta indagación, esta parte que yo muestro, en realidad está en diálogo con la carrera de la que yo soy docente, porque en realidad esto surge de un análisis crítico respecto de mi carrera y estos espacios, pero sí, como muchas universidades que uno son clásicas, la UBA, Córdoba y demás, más allá después de esto que digo, el tipo de agrónomo, tienen una cantidad de estos espacios que sorprenden. Quiero decir, tal vez eso que decís vos, a veces las universidades nuevas, sobre todo en carreras clásicas, están formadas por profesionales que emigran o docentes que no encuentran su espacio. Entonces, me ha parecido que las universidades con más trayectoria en muchos casos han abierto espacios, por un lado, más asociados a la interdisciplinaria y después a los espacios más críticos también. Pero bueno, un poco eso era como yo lo pensé al momento de hacer este análisis. También, bueno, obviamente, no es, en el caso de mí es algo que me interesa, pero también está después una parte importante en la formación. Es cuando uno diría, bueno, si los profesionales, sobre todo los que somos docentes de las carreras, conocemos las realidades de las mismas carreras en otras universidades. Sobre todo, por un lado, porque nos sorprendemos y después también para entender estas dinámicas y cómo vienen dadas ciertas lógicas, ¿no? Y a su vez, y con esto ya cierro, es como también a veces uno, para bien, derriba ciertos prejuicios, como se encuentra con propuestas sumamente innovadoras, sumamente interesantes, pero bueno, particularmente en el caso mío y la carrera de agronomía, también lo trabajo y me gusta porque la interdisciplina está muy en tensión, porque básicamente la agronomía es eminentemente inter y transdisciplinar. Entonces, las discusiones son a un punto un poco más profundas, porque si uno agarrara cualquier agrónomo formado y tuviese un diálogo, podría fácilmente comprobar que tiene cierto acercamiento a lo sistémico y a lo interdisciplinar, de base, digo, lo que es sistema de producción, materias integradas. Ahora, el problema de la inter y transdisciplina es otro. Pero bueno, nada, eso y también que a veces, para bien, uno se enfrenta con que son los mismos estudiantes que terminan empujando los cambios muchas veces, porque son los que vienen, por ejemplo, en el caso de las temáticas ambientales y eso, ellos tienen muchas veces más clara la agenda que los mismos docentes que están adentro y dicen, no, porque los estudiantes, y a su vez vos hablas con un estudiante o con un grupo y ellos te dicen, no, los problemas actuales son estos, esto y esto. Entonces, ese diálogo a veces también nos tiene que interpelar, porque si no es como decir, bueno, a veces no, porque los estudiantes vienen, no entienden, no sé qué, y a veces entiendan o tienen o comprenden ciertas lógicas del campo mucho mejor que los que estamos adentro en el día a día y en nuestra docencia. Pero bueno, esas cuestiones son. Bueno, gracias, muchas gracias. No, gracias.
Y yo quería también hacerle una consulta a Celia y a su grupo, si puede ser, o si no, bueno, dejo para después, ¿no? Adelante, adelante. Si hay alguna otra pregunta, pero adelante. Me interesaba en particular cuando Celia planteaba como referentes de su marco teórico a Lefebvre, y entonces quería preguntarles al equipo cómo ustedes interpretan esta existencia de estos muros en el corredor norte del AMBA, ¿no? Que excluyen con esta idea del derecho a la ciudad que plantea Lefebvre desde el paradigma crítico, ¿no? Digo, estos muros parecieran ser excluyentes, e incluso lo pensaba desde el turismo, ¿no? Como formas de exclusión hacia ciertas prácticas que podrían anclarse con los atractivos turísticos. Entonces se me planteaba esto, ¿no? Si seguramente lo han pensado y repensado desde diferentes áreas y aristas, y cómo se conjuga esto, ¿no? Me daría la sensación de una fuerte exclusión, que ustedes la marcaban, y de este derecho a la ciudad un tanto vedado. No sé qué opinan. Sí, sí. Podrías, como, hola, que se te escucha muy, muy bajito, le pedimos si podría, como, entendimos que, digamos, la pregunta venía sobre el derecho a las ciudades de Lefebvre, el lugar de los muros, la relación también con la exclusión, y usted lo relacionaba con el turismo, pero si podía repetir la pregunta. Sí, básicamente esto, ¿cómo pensaban ustedes estos muros que detectan como evidencia en relación al derecho a la ciudad que plantea Lefebvre? ¿Cómo lo venían pensando? Eso sería concretamente. Yo lo relacioné con mi disciplina, pero bueno, eso lo dejo aparte. No sé si le contesto porque como le digo, soy bastante desordenada, sí, hay que hablar muy articulado para que yo comprenda. Pero bueno, más o menos, digamos, nosotros en realidad, y de la socióloga también, yo soy urbanista, mi interés fue siempre la desigualdad, la igualdad, la desigualdad, los problemas que hay en la ciudad, y entonces estaba siempre en otro orden de cosas, ¿no? Sobre todo en otras áreas, porque esta área del corredor norte no es un área, es un área rica. Inclusive en San Isidro están las familias más antiguas y ricas de Buenos Aires, y Vicente López es llena también de negocios, o sea, y Tigre, que desgraciadamente era un área turística, como seguramente usted conocerá mejor que yo, era interesante. Ahora se ha convertido, no era un área turística, perdón, era un área de trabajadores de otro tipo, se convirtió en un área turística y tiene otros problemas. Y San Fernando perdió su carácter socialista. En fin, hay todo problemas que son sociales. Ahora, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, en San Fernando, sobre todo Victoria, ¿no? Victoria es una parte que fue socialista, internacionalista, y después se hace, peronista en los años 50, por ahí, pero eso es lo mismo, siempre siguen siendo gente de clase mucho más obrera, ¿no? Que sin embargo llegan los nuevos ricos, se consumen en la costa. Bueno, ahí es donde, al haber esos muros, los muros empiezan, entonces habría que hablar un poco del lugar, porque los muros empiezan por tener, por ejemplo, en los años 70, 80 más o menos, no, 90, empiezan a ver los muros cuando los trenes, se abandonan los trenes. Entonces hay esos lugares cerrados donde hay trenes todos oxidados, perdidos. Después hay los lugares ¿cómo se llama esto? De espirituales, de espíritus, ¿cómo se llama? Congreso espiritual, no, bueno, esta gente que se encierra a creer en Dios. Bueno, y después están los llamados bueno,
Los barrios cerrados. Yo tengo mis problemas. Bueno, pero barrios cerrados que son un espanto. Para mí los barrios cerrados son una lata, la verdad, porque no sirven para nada, no sirven más que para juntar gente que no sabe después vivir fuera de sus muros, ¿no? Entonces, eso parecía la Edad Media, cuando éramos nosotros, si vemos todos esos muros no queríamos creer. Y ahí empezamos a trabajar eso, que no tenía que ver con la historia nuestra de desigualdad, sino con disparates urbanísticos, como es cerrar los muros, y entonces donde las clases sociales no encuentran ninguna forma de comunicarse para poder, digamos, discutir, aunque sea discutir, ya no movilizaciones, sino simplemente discutir, porque no conocen, no saben quién está ahí. A veces incluso le falta en ese conocimiento el afecto, porque a veces hay gente que al no conocer odia, y después cuando conoce se da cuenta que odiaba a quien no lo merecía, ¿no? O sea, hay todo un disparate en el muro. Es decir, es lo peor que puede haber en el muro, porque ya no hay conexión. Porque el muro interrumpe la relación, el muro interrumpe lo relacional, por un lado, a la vez que configura nuevas relaciones hacia adentro, pero también hacia afuera. Hablábamos en el equipo de ese tema, ¿no? Como qué permite y qué interrumpe la presencia del muro como procesos sociales, tanto endogrupo o digamos, dentro de una misma clase social como entre clases sociales. Y cuánto del conflicto, digamos, aparece o se interrumpe incluso también por la presencia del muro, ¿no? Como... Claro, si a mí me hablan de turismo, como no, ya es otra cuestión, porque el turismo lleva otros problemas. Así que yo no sé cómo se ve, digo porque, ¿cómo se llama el señor bueno, habla de turismo. Sergio, Sergio, sí. Del sur, ¿no? Sí, de Tierra del Fuego. De Tierra del Fuego. Habla de una cuestión turística que no sé cómo se aplica la cuestión de los muros a la cuestión turística, porque es una cuestión diferente. La gente que viene digamos, a hacer turismo viene de una manera completamente distinta a la gente que vive, ¿no? Que está ahí y que tiene que comunicarse para entenderse, ¿no? No sé en el turismo cómo... Sí, a veces estos espacios entre muros son como muy diseñados para el consumo turístico y son vedados a las comunidades locales. Entonces, en ese sentido, lo estoy pensando no en lugares de residencia permanente, pero sí lugares de segunda residencia y otros modelos, sobre todo de implantación turística o de desarrollos exclusivos, donde los muros han operado justamente en dividir las posibilidades de acceso igualitario a ciertos bienes y servicios por parte de quienes visitan el espacio y quienes lo viven en continuidad. Pero bueno, es algo complejo quizás para analizar en otro espacio. Agradezco muchísimo a todo el grupo los aportes, bien interesante. Gracias, Celia y su grupo. Sí, yo les quería preguntar justamente a ustedes, porque yo no sé si oí bien. De todas formas, aún así, aunque no fuera así, me parece que es muy interesante lo que se plantea como un centro en donde tuviera como radiales y en cada uno tuviera 2 personas, es decir, una persona que es especialista y no tiene por qué tener amplitud de criterio, tiene que tenerla, pero quiero decir, no va a entrar en eso, ¿no? Y otra persona que es la que lleva la interdisciplina. Y que entonces en ese centro, cuando se produce, se acerca al centro, y cuando no se produce, bueno, es la disciplina, pero entonces como una especie de círculo que sí es que he comprendido bien. Me pareció muy interesante como planteo docente, ¿no? Eso claro. Quería decir. Sí, gracias Celia. Sí, nosotros... Gracias. No, gracias a ustedes. En virtud a lo que nos planteabas, nosotros pensamos justamente la disciplina
desde esta perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de la enseñanza a través del currículum, entendiendo que las formas de comunicación, de expresión, de escritura y de lectura son propias de cada disciplina, y como explicaba Gisela durante la presentación, no se trata de espacios tutoriales, de ayuda, de técnicas de estudio o de reglas de ortografía, sino que se trata de poder trabajar esos géneros discursivos propios de la disciplina y propios de la academia desde el interior de la disciplina, y exige una postura muy crítica en relación a las formas de enseñanza tradicional, y a la vez exige muchísimo trabajo y muchísimo cuerpo por parte de las y los docentes que hacemos este acompañamiento cuerpo a cuerpo con las y los estudiantes. En ese sentido, quizás Gisela puede hacer algunos aportes, porque los tiempos que dedicamos al seguimiento de nuestros estudiantes son muchísimo superiores a las designaciones o a las asignaciones horarias que una dedicación docente tiene, que todas y todos los que estamos acá conocemos. No sé, Gisela, si querés. En cuanto a los tiempos también, y también que las estudiantes entiendan la lógica. A veces ellos esperan, sobre todo ahora, estamos terminando abril, en esta primera etapa, que por lo menos nosotros hasta ahora hicimos un trabajo específico donde había que poner en juego la escritura, esto que veníamos trabajando, muchos esperaban la corrección, ¿no? Esto de, esto está aprobado, desaprobado y listo, terminar ahí como sucede en otros niveles. Entonces esto también, de hacerles entender que es una escritura colaborativa, que está la opción de la reescritura y que nosotros estamos apoyando ese proceso y acompañando ese proceso, eso también es un aprendizaje. Y después, en cuanto a los tiempos, sí, claro está que los tiempos, digamos, que nosotros le dedicamos mucho mayor, porque también depende de los tiempos de los estudiantes. Porque por ellos hacer una reentrega hay que devolverlo para que lo vuelvan a leer, volver a reescribir y repensar, así que en eso sí, los tiempos demandan mucho. Y la verdad que también atender a la diversidad, ¿no? Que eso también es un punto clave, porque si entendemos justamente a la lectura y la escritura como un proceso, vemos después en las aulas que no todos están en la misma etapa. Entonces eso también, marcarlo y llevarlo a cabo en la cotidianidad, sí, demanda muchísimo tiempo. Pero bueno, vale la pena porque, así como algunos resultados mostramos, a fin de año los estudiantes y las estudiantes, la verdad que notan ellos mismos sus avances, y obviamente nosotros también en los escritos. Así que eso es muy bueno. Sí, y además trabajar con las expectativas de ellas y de ellos, y sobre todo también de sus entornos familiares, que justamente en muchos casos estos estudiantes que recibimos son primera generación de estudiantes universitarios, y allí hay todo un imaginario y una representación, a veces hasta un tanto pesada, de presión sobre nuestras y nuestros estudiantes, y el acompañamiento avanza no solamente sobre cuestiones disciplinares, cuestiones de comunicación, sino a veces también se transforma en espacios de tutoría. Y esto es interesante porque lo vamos trabajando articuladamente. Gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta o comentario? Yo, si nadie tiene más preguntas, yo quería agregar una pregunta para Celia y Janina. Es una especie de reflexión o pregunta que me hago, que es, de leer a Hannah Arendt y a otros autores, me quedó un poco clara, ¿no?, la distinción que había, por ejemplo, en el mundo antiguo, ¿no?, en Grecia, entre el ciudadano en la polis, que está en la ciudad, haciendo política, es decir, tomando las decisiones del destino del pueblo en general, y la vida doméstica, a donde se recluían los esclavos. Es decir, los esclavos se encargaban de las tareas de la reproducción de la vida, y había una clara separación entre el ciudadano, que es libre en el sentido de que puede hacer política en la polis, y el esclavo que está dedicándose a tareas que tienen que ver meramente con la reproducción de la vida. Pero después, en la modernidad todo eso cambia, ¿no? Y más adelante, yo no soy historiador, pero es claro que después con el trabajo, ¿no?, con la aparición del trabajo asalariado, hay un cambio en la distribución, ¿no?, porque ahora el trabajador, que es como
esclavo del siglo, de la modernidad, o en el capitalismo, ahora también es formalmente al menos un ciudadano, porque de algún modo puede participar en las repúblicas de las elecciones y de algún modo interviene activamente, aunque sea un poco en el proceso de toma de decisiones. Pero con el advenimiento de la pandemia, resulta ser que hubo un crecimiento masivo del trabajo hogareño, del homework. Millones y millones de personas en todo el mundo se vieron forzadas a de algún modo trabajar en el mismo lugar donde se reproduce la vida, es decir, en donde comen, en donde, bueno, hacen las tareas básicas para reproducirse biológicamente. Entonces, me pregunto, desde el punto de vista de la arquitectura y del urbanismo, si hay alguna reflexión para decir acerca de eso, ¿no? Acerca de esa transición que tiene que ver con cómo se reconfiguró la espacialidad en relación a las distintas facetas del ser humano, ¿no? Porque uno puede decir, el ser humano, animal laborioso, ser destinado al trabajo, o ser humano, animal político, o ser humano, bueno, animal racional. Bueno, aquí, como que con la pandemia hubo una especie de reformulación de todo eso. No sé si estoy diciendo una cosa que es una estupidez, ustedes me dirán, pero bueno, quería saber si Celia y Janina podían aportar algo en ese sentido, o escuchar su opinión. Bueno, es un poco complicado porque todavía no existe nada que reemplace a la presencia para mí. Si me preguntas a mí, ¿no? Porque cada cual tiene su visión de lo que es la virtualidad y de lo que es la presencialidad. Como docente puedo decir, y sobre todo yo soy docente, es mi característica, en el sentido de transmisión, ¿no? Para mí la docencia es eso, poder transmitir, poder decirle a alguien una experiencia, porque otra cosa no se hace. Enseñar está lleno de libros, está lleno de historia, está lleno de cine, está lleno de pintura, uno puede ver todas las otras cosas, pero es muy difícil transmitir virtualmente, porque todo lo virtual es mentira. Hablando en general, disculpame lo que te estoy diciendo, ya sé que es una grosería en este momento, porque considero que es muy lindo lo que están haciendo, pero no, en este caso es muy lindo, porque me encanta que sea. Pero quiero decir, en relación a la transmisión, cuando he tenido que transmitir, yo siento que todo eso es bastante inútil. Es decir, que se producen cosas, no hay duda, pero esas producciones no tienen alma, porque la transmisión no puede ser por una figura, es muy difícil. Puede haber cierto momento pero bueno, yo lo que tengo que hablar es del espacio, no de psicología, porque en realidad estoy hablando de cosas que no son mi especialidad. Pero en el espacio, en realidad lo que convendría sería tener espacios que fueran multifuncionales, porque no sabemos, en el espacio público me refiero, porque lo que estoy hablando es el espacio público. Es decir, el espacio público tendría que ser podría ser esto, un momento, transformarse en un hospital rápido, cuando vienen estas pestes espantosas, ¿no? Y no se sabe qué hacer, transformarse en un depósito auxiliar de distintas cosas, en unas escuelas rápidas de medicina que solucionen. Todo esto tiene que ser mucho menos estable de lo que tenemos ahora, para mí, para poder combatir todas, que no solo es eso, porque encima nos viene una guerra que no sabemos si va a venir o no, en una forma
en una forma planetaria. Entonces, todo eso hay que solucionarlo rápidamente, además. Yo veo que a nadie le importa, pero hay que solucionarlo rápidamente porque se nos viene el huracán. Entonces, que eso tendrían que ser espacios muy, ¿cómo se diría? Dinámicos. Bueno, no encuentro la palabra, pero espacios que pudieran cambiar constantemente, responder rápidamente al ataque, sea cual sea de un enemigo en forma de religión, en un enemigo en forma de enfermedad, en un enemigo en forma de filosofía, en un enemigo en forma de guerra, punto, que nos tira una cosa. Entonces tiene que haber refugios rápidos, tiene que haber, sí, todo eso tendría que estarse pensando ya, y los urbanistas tendríamos que estarlo pensando ya, porque ya estamos en algo muy difícil. No sabemos lo que va a pasar, es una cosa rarísima, que en el siglo XXI se le ocurra a un señor de agarrar y hacer una guerra, y que esa guerra puede convertirse en una guerra planetaria y atómica. Bueno, entonces hay que pensar en las defensas posibles, ¿no? En donde ya partimos de tanta injusticia nacional, disculpen los que piensen otra cosa, pero no hablo de este gobierno ni de ninguno en especial, hablo de la injusticia que viene desde el siglo XIX, así que no, y que nunca se ha apareado, que nunca se ha dado lo que se debe dar, y entonces partiendo de esa injusticia, encima una guerra y una enfermedad, bueno, no sé, entonces el urbanista tiene, y el sociólogo y el antropólogo y todo, tenemos que unirnos para ver qué se puede hacer, cuál puede ser la respuesta a todo esto, ¿no? Bueno, esa es mi opinión, yo no sé, además eso son cuestiones que un urbanista tendría que darlas sobre el plano y decir esto sería esto sería aquello, ¿no? Pero no estoy en condición de decirte en este momento cómo, ¿no? Pero sí que sé que todas estas cosas tienen que ser, así como existe lo virtual, tiene que existir una forma muy rápida de almacenamiento, por ejemplo, para que digamos, la gente no se quede sin comer, por ejemplo. Tanques para que haya agua, en fin, todo lo que tiene que ver a veces cuando vienen cosas que nadie sabe detener. Bueno, no sé si te contesta la pregunta, pero esa es mi forma de verlo, ¿no? No, gracias, Celia, gracias. Me has aportado muchos elementos para reflexionar, ¿no? Sobre todo acerca de la plastibilidad de los espacios, la necesidad de tener una rápida respuesta frente a los cataclismos, ¿no? Vos lo señalaste muy bien. La guerra hoy está planteada. Y también, bueno, las grandes crisis. Y yo agrego, el calentamiento global puede traer complicaciones muy grandes como inundaciones, lluvias muy prolongadas, que obliguen también a una reconfiguración del espacio. Es decir, esa capacidad rápida de adaptación que están mencionando vos, no solo inundaciones, sino también grandes oleadas de calor y todo eso, porque eso es algo que en los próximos años se puede, no sabemos todavía lo que va a pasar, pero podría llegar a cambiar mucho. Al menos eso es lo que dice la gente de biología, que está siguiendo muy, muy atentamente esos temas. Así que bueno, no sé si hay más preguntas. Sí. Sí, no, yo soy Ana, no quería irme de este espacio sin agradecerle, bueno, a Tomás. Yo trabajo con él en la Facultad de Ciencias Agrarias, que me invitó a escuchar y a ver un poco qué se trataban en estas jornadas, así que muchas gracias. Y creo que en todas estas intercambios, en estas discusiones que se han generado, la importancia de la universidad en esta visión transdisciplinaria y multidisciplinar, en ir, creo que esto que os decía Federico y lo que aportaba Celia, digamos, en esta adaptación a las
las situaciones que vienen, pandemias, guerras, calentamiento global, lo que sea, y cómo desde la universidad y desde la propia currícula de cada facultad, poder no estar que las carreras no sean compartimientos estancos, sino que sean flexibles y que se puedan adaptar rápidamente, porque bueno, los tiempos no son, son demasiado veloces, ¿no? Año a año cambia todo muy rápido, así que creo que desde la universidad y desde lo que cada uno puede aportar a su propia asignatura, al currículum de la carrera, creo que es muy importante esta visión transdisciplinaria y multidisciplinaria. Así que les quería agradecer haber podido participar y escuchar lo que cada uno contó, y desde distintas miradas también. Así que gracias. Y muy interesante todo lo que han comentado. Bueno, gracias Ana por los comentarios. Es muy bueno tenerte aquí. Ahí Leticia Castro saluda por el chat, dice muy interesantes las exposiciones, muchas gracias por compartir las experiencias halladas. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Nosotros, y aquí desde de Ushuaia, saludar, agradecer a la organización de las jornadas por permitirnos participar y bueno, por permitir compartir esta mirada acerca de la enseñanza del turismo y también de otras disciplinas que sabemos que nos interpela, nos pone en un lugar de crítica en relación a los formatos de enseñanza más ortodoxos o más tradicionales. Y bueno, sabemos que la Universidad Argentina también está abierta y propone estos cambios y en ese sentido los venimos acompañando. Así que simplemente agradecerles a las otras y a los otros expositores de la mesa, súper interesantes las ponencias, y despedirnos porque, como te decíamos al principio, Fede, tenemos clase ya, así que tenemos que irnos ya porque a las 5 arrancamos clase. Así que les agradecemos muchísimo, muy amables por el espacio, que estén muy bien. Bueno, Gracias. chao. Bueno, Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Nos vemos, y todas. gracias.